Vamos a analizar la política local, lo que está pasando en Medina del Campo desde el punto de vista político y de un partido como es el Partido Popular. Y sobre todo, pues contestar a la exalcaldesa Teresa López, que el viernes estaba aquí con nosotros y ha dicho muchas cosas que seguramente no han sentado muy bien en el seno del Partido Popular. Luis Carlos Salcedo, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, vamos a analizar la política desde su punto de vista, más que su punto, el Partido Popular de Medina. Vamos a comenzar hablando primero, analizando lo que se dijo aquí el otro día por parte de Teresa López, como es el caso de que Medina del Campo está ahora peor que hace 2 años, y no lo dijo ella. La primera que lo dijo fue la concejal no adscrita Cristina Blanco, aquí en estos micrófonos. Bueno, Teresa sabe perfectamente que eso no es cierto. Lo que pasa es que, bueno, ella al fin y al cabo tiene que defender la gestión que realizó durante esos 8 años. Bueno, es tampoco cierto que los propios medinenses, a través de su sufragio y de las votaciones, dieron al Partido Socialista 5 concejales, con lo cual no fue aprobada la gestión del Partido Socialista en ningún caso. En estos 2 años se han hecho cosas muy importantes y que incluso el Partido Socialista anduvo detrás de ellos y no lo logró, y este equipo de gobierno sí lo ha conseguido. Y vamos a empezar por el principio, los famosos 2 millones de remanentes de tesorería. Vamos a lograr arreglar una piscina que estaba totalmente deficitaria, con 700.000 euros de inversión. Vamos a abordar el tema del carril bici, un carril bici en el que todos los usuarios nos reclaman, porque además es muy utilizado, nos reclaman ese arreglo integral, 280.000 euros. Vamos a arreglar la calle Logroño, 360.000 euros. Vamos a arreglar, por ejemplo, las bombas del centro de transportes, que era muy importante para que esa canalización de aguas sea la que debe de ser. Y es un tema fundamental. Vamos a meter en la calle 2 millones de euros, también incluidas con 217.000 euros las butacas del auditorio. Yo preguntaría a la señora Rebollo cuántas veces ha reclamado durante su mandato y cuando ya no estuvo en su mandato la sustitución de las butacas del auditorio, que es fundamental. Decir que nuestro auditorio tiene mucha actividad cultural y los medinenses y los usuarios del auditorio ven cada sábado o cada viernes o cada jueves, cuando van a disfrutar de esos actos culturales, como la incomodidad de un auditorio que se está quedando viejo, porque es normal, porque las infraestructuras, si no se renuevan, se van quedando viejas. Era fundamental, del mismo modo que pasaba con la piscina. Pero es que no solo eso, en estos 2 años he de recordar que hemos bajado el tipo de gravamen en el tipo impositivo del IBI 2 ejercicios consecutivos, dejándolo en un mínimo histórico del 0,76%, que deja de ingresar a las arcas municipales entre los 2 ejercicios 440.000 euros, 220.000 euros cada ejercicio. Creo que era importante sujetar la subida del IBI en Medina del Campo, ya que estamos sometidos a mucha presión fiscal en este sentido. Pero no solo eso, también la reducción y la bonificación del 95% en las plusvalías para la vivienda habitual del causante en las herencias. Creo que eso era también importante y de justicia. El conflicto con la policía. Hemos de recordar cómo estaba la policía local con la antigua gestión del Partido Socialista, con continuas manifestaciones, tanto en prensa, en radio, como en las propias puertas del Ayuntamiento de Medina del Campo. Hemos solucionado una cuestión que parece que ahora se nos olvida, pero la recogida de residuos sólidos era un tema que estaba muy enrocado y que este equipo de gobierno ha logrado sacar adelante. Ha logrado sacar adelante poniendo la nueva empresa desde el 1 de diciembre, que no lo teníamos nada seguro, ya que existía una serie de recursos por parte de la segunda empresa adjudicataria a la primera. Y era muy importante. Eso venía arrastrado del gobierno anterior de Teresa López, pero quien lo resuelve es efectivamente este gobierno. Podría enumerar también las bonificaciones del 10% que hemos hecho para los usos catastrales de comercio, hostelería, cultural. Y luego tampoco nos debemos de olvidar, llevamos 1 año con pandemia mundial. Hablaba también Teresa López de las ayudas que se están
realizando o que se van a realizar. Hombre, yo la recordaría, si es que asiste a los plenos, yo entiendo que Teresa López asiste a los plenos, aunque quite la cámara y quite el sonido, que hemos tenido en el presupuesto anterior, ya con la pandemia, 164.000 euros que hemos destinado a esos bonos comerciales que creo que han funcionado muy bien para la reactivación económica de nuestra ciudad. Resumiendo, señor Salcedo, ¿está mejor Medina ahora mismo que hace 2 años con el gobierno del Partido Socialista? Sin duda, y además es que lo vamos a comprobar en breve, cuando veamos que en Medina del Campo posiblemente tengamos protestas por parte de nuestros ciudadanos porque tenemos Medina del Campo lleno de grúas. Y tenemos lleno de grúas porque hemos escuchado a nuestros vecinos, como por ejemplo para poner el paso de cebra en el convento de las Claras. Es una reivindicación histórica. Vamos a comenzar a hacer la acera y hacer ese paso de cebra tan demandado. Por ejemplo, la fachada del ayuntamiento, que ya hoy mismo tenemos los andamios puestos en lo que nuestros arcos estaban cayendo, además de la diosa y los escudos que tenemos protegidos. Tenemos inversiones fundamentales como puede ser el 1,5% cultural para el Simón Ruiz, para recuperar primero el edificio y para dotarle de ese contenido que creemos que puede ser de un centro económico, de desarrollo económico importante para Medina del Campo. Eso ha sido con la gestión del Partido Popular. La primera fase, si bien es cierto que la gestión fue del anterior equipo de gobierno, la segunda fase ha sido con la gestión del Partido Popular. Bien, tenemos que seguir avanzando porque tenemos muchas cuestiones encima de la mesa. Por ejemplo, también nos comentaba Teresa López que es muy difícil gobernar con, en este caso, con socios, ¿no? Con socios, porque para gobernar con socios hay que tener un poco talante, hay que tener una mano así un poco más, y como que ustedes a lo mejor no tienen esa mano blanda, y de ahí por los problemas que tienen con su socio de gobierno a la hora de sacar adelante los presupuestos. Cualquiera que conozca a Guzmán, a nuestro alcalde, cualquiera que le conozca un poquito, sabe perfectamente la capacidad de diálogo y de mano abierta y de mano tendida que tiene, no solo en política, sino en su vida privada y en su vida natural. Cualquiera que conozca un poco al resto del Partido Popular sabe que por nuestra forma de ser no somos gente que hagamos grandes estridencias ni nada, y escuchamos y lo que se puede hacer se lleva a cabo, y cuando ese tira y afloja que existe en cualquier pacto de gobierno, a veces se cede, a veces no se cede en algunas cuestiones. Desde luego que sí que es cierto que a veces no es fácil gobernar de por sí, no es sencillo, pero sí que es cierto que cuando estás con otro socio de gobierno, pues bueno, evidentemente el otro socio de gobierno quiere llevar a cabo unas propuestas y nosotros a veces no difieren mucho en la mayoría de las ocasiones, pero a veces sí difiere. Sí. Y bueno, es el día a día de gobernar, y en eso estamos además. O sea que ahora tampoco nos podemos olvidar que el equipo de gobierno y el Partido Popular tienen la responsabilidad de gobernar, y la responsabilidad de gobernar pasa para cuando nos para un vecino por la calle y que nos diga que ese bache o esa cuestión que es de su interés hay que solucionarla. Habrá que solucionarla si se puede solucionar, si hay viabilidad legal para solucionarla. Lo que no podemos hacer, y sería una irresponsabilidad por nuestra parte, es engañar a la gente. Y cuando tienen esas inquietudes de que tienen que arreglar una calle o alguna cuestión y por alguna imposibilidad legal no se puede, y legal además que es histórica, porque la ley no se cambia de un día para otro, nosotros nos limitamos a decirles, señores, es que esto no es posible. Lo que es posible tendemos la mano, pero lo que no es posible no podemos tender la mano porque no es posible legalmente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando paran a otros políticos que no tienen la responsabilidad de gobernar, dicen, bueno, no se preocupe usted que ya se lo haré. Eso es engañar a la gente. Nosotros no hemos venido aquí a engañar a la gente. Lo que se pueda se hará. Nos comprometimos al paso de cebra de las Claras. Nos pusimos en contacto con la Junta de Castilla y León porque el terreno era de la Junta de Castilla y León. Y sí ha sido posible y viable. Y se va a realizar. Todas esas cuestiones hay que ser responsables desde el gobierno. Hablamos de los presupuestos. También nos comentaba que es normal que sus socios de Medina Primero no aprueben los presupuestos, según Teresa López, porque no puede estar de acuerdo ni mucho menos con esos presupuestos, ni Medina Primero ni ningún partido. Por lo tanto, complicado lo van a tener ustedes para aprobar los presupuestos con la oposición. Yo escuchaba en esta misma casa y en el mismo sitio que estoy yo atentamente a la señora López,
Y me llamó la atención que dijera que no había ayudas para autónomos y pymes, y eso me demuestra que no se ha leído la señora López muy bien los presupuestos, porque hay una partida muy clara que es de 179.000 euros en la actualidad. Por tanto, yo sí le pediría a la señora López que leyese bien los presupuestos. No obstante, dijo una verdad. Estamos hablando de unos presupuestos de 21 millones de euros, o sea, algo histórico, que hace años que Medina del Campo no tenía unos presupuestos de 21 millones de euros, con una inversión de más de 3 millones de euros. Inversiones tan importantes como las actuaciones que se van a realizar en Gómez Narro y en Rodilana, las actuaciones que se van a realizar en la calle de Simón Ruiz, las actuaciones que se van a realizar en la calle Juan de Álamos y Parque del Federico Velasco, actuaciones tan importantes de hasta 2 millones de euros para el Hospital Simón Ruiz. Bueno, creo que es un presupuesto lo suficientemente importante, lo suficientemente cuantioso en cuanto a cantidad y en cuanto al fondo del presupuesto, que creo que lo que tendrían que hacer el resto de grupos políticos a lo mejor es analizar más fríamente cómo es el presupuesto y verlo realmente y echarle un vistazo, porque hablaba la señora López precisamente en estas cámaras que no había ayudas a autónomos, lo cual no es cierto. Podríamos discutir si la cuantía es mucho, poco o medio pensionista, pero lo que no podemos discutir es que existe esa cuantía y existe esa partida. ¿Hay algún grupo de la oposición que esté de acuerdo con ustedes en llevar a cabo los presupuestos? ¿Hay algún tipo de diálogo con algún partido de la oposición ahora mismo? Yo ya lo he manifestado. Mi obligación como portavoz y como concejal de Hacienda ha sido llamar a cada uno de los grupos políticos, a cada uno de los portavoces de los distintos grupos políticos, porque lo ideal es aprobar los presupuestos de manera conjunta, los 21, o bien a través de la abstención o bien a través incluso del voto positivo. Y desde luego que las propuestas que vengan de otros grupos políticos pueden enriquecer este borrador. Un borrador en el que yo defiendo a capa y espada, pero no porque sea mi borrador, sino porque es un hecho objetivo. Vuelvo a insistir, estamos hablando de más de 3 millones de euros en inversión, con todo lo que ello significa. Primero, la adecuación de nuestra ciudad. Segundo, de reactivación económica para nuestra propia ciudad. Eso reactiva la economía. Y es así. Y estamos hablando de más de 3 millones de euros. Con lo cual, creo que apelaría siempre a la responsabilidad del resto de grupos políticos. En cuanto al resto de partidas, bueno, pues habrá alguna a lo mejor que se pueda enriquecer más con alguna aportación del resto de grupos políticos, pero lo que es cierto es que en el capítulo 1 tenemos lo que tenemos. El capítulo 1 es personal, los sueldos de los funcionarios. En el capítulo 2, que es el gasto corriente, tenemos lo que tenemos, y en el capítulo 4, que son tanto las subvenciones nominativas como de concurrencia competitiva, tenemos lo que tenemos, y no hay mucho más. Podríamos quitar de un lado para poner en otro, pero no mucho más. Por tanto, sí que pediría responsabilidad al resto de grupos políticos. Vamos a ir con otro tema, que es la residencia. La residencia que, bueno, llevamos, creo que son 12 años, me parece, 11 o 12 años, hablando de la residencia, y ya parece ser que por fin, según nos comentaba su compañera de partido, Nadia González, en el 2022 comienzan las obras, es decir, en un año o menos, ¿no? Le preguntamos por ello también a Teresa López y nos comentaba que, bueno, pues 40 años, una concesión de 40 años y el tema económico como que llama la atención, ¿no?, cuando menos. Sí, bueno, al final los acuerdos que se realizaron en la legislatura anterior por parte de Teresa López junto con la Junta de Castilla y León fue a los acuerdos que llegaron. Nosotros no estábamos en esa legislatura, y quiero que se me entienda, y tampoco nos interesa cómo fue. Lo que sí que sabemos es que no hay residencia. Lo que sí que sabemos es que no se ha puesto ni un ladrillo. Y lo que sí que sabemos es que nosotros hemos dotado en el presupuesto anterior del 2020 de 10.000 euros para la redacción externa de una empresa externa de ese pliego, un pliego bastante complejo porque va la construcción y la gestión de la residencia de la tercera edad. Ese pliego, hasta donde yo sé, creo que ya está prácticamente finalizado. Por tanto, en breve se hará esa licitación y una vez hecha esa licitación va a costar la construcción de esa residencia de la tercera edad a todos los medinenses 0 euros. ¿Por qué? Porque lo que se licita es la construcción y la gestión. La gestión ligada a esa construcción hace que se amortice lo que vayan a invertir en la propia construcción.
Por tanto, lo que sí que le puedo decir, porque no estábamos en legislaturas pasadas, porque hemos de recordar, de los 8 concejales del Partido Popular, ninguno estaba en la legislatura pasada. Bueno, perdón, me he equivocado. Estaba el señor Pisador. Los 7 restantes no estábamos en la legislatura pasada. Y es lo que nos hemos encontrado. Y es lo que te estamos gestionando. Sí, el miedo que nos comentaba Teresa López que tenía era que puede comenzar una residencia, la construcción, que sea para los vecinos de Medina y con tanto tiempo terminar en una macro residencia, ¿no? Bueno, el espacio es el que es, el que conocemos nosotros como las antiguas pistas de tenis. Ese espacio es el que está ubicado, para que se dé cuenta la gente, al lado de la piscina cubierta. Por tanto, bueno, macro, no sé en qué sentido se refería la señora López a macro residencia, pero la residencia es la que es. Voy a ir con la última pregunta ya para dejar el capítulo de la entrevista de Teresa López. Una pregunta que a usted le va a gustar, por lo menos lo que dijo Teresa López. Yo le preguntaba, bueno, pues si se planeaba en Medina una moción de censura. No. El Partido Socialista, tal y como están las cosas, no está dispuesto a llevar a cabo una moción de censura. Algo que a lo mejor a ustedes les puede, bueno, pues tranquilizar después de lo que está escuchando. Bueno, se han oído muchos cantos de sirena con respecto a la moción de censura, pero desde luego que a nosotros, al Grupo Municipal Popular, ni nos preocupa ni nos ocupa, y voy a intentar explicar. Nosotros estamos para gestionar y para gobernar, que es el mandato que nos ha dado los ciudadanos de Medina del Campo. No nos olvidemos que, aunque no conseguimos mayoría absoluta, fuimos el partido más votado, con mucha diferencia con respecto al segundo partido más votado, que fue el Partido Socialista, que le sacamos 3 concejales. Por tanto, nosotros estamos a lo verdaderamente importante, al mandato que nos han dado los ciudadanos, que es gobernar. Ya tendremos en el 2023, cuando sean las elecciones municipales, el examen de evaluación con los ciudadanos y con su voto. Hasta el 2023, el Partido Popular y el Grupo Municipal Popular se va a dedicar a gestionar y a gobernar, además en unos momentos muy complicados y muy difíciles debido a la pandemia. Esa incertidumbre que nos genera la pandemia nos hace hacer una gestión diferente, una gestión inesperada, pero desde luego que los cantos de sirena y esas cuestiones se las dejo a otros partidos políticos, se las dejo a otros grupos, pero a nosotros ni nos, como te decía al principio, ni nos preocupa ni nos ocupa. De todas formas, nunca, según nos comentaba Teresa López, se puede decir de este agua no beberé. Por lo tanto, bueno, pues, pero en la mente del Partido Socialista no está ahora mismo, ni mucho menos, llevar a cabo una moción de censura. Vamos a avanzar, porque hace unos días conocíamos una noticia que a las personas de Medina y la comarca pues les alegraba y les animaba, ¿no? Hablamos de una inversión de 87 millones de euros y hablamos de 525 puestos de trabajo. Estamos hablando de la empresa o de LED Plastic. ¿Qué nos puede contar? Porque, repito, de repente hablar de más de 500 puestos de trabajo, cuando menos a uno que esté en el paro, por ejemplo, o una situación complicada, se le puede alegrar un poco el ojo, señor Salcedo. Pues ojalá, ojalá. Es verdad que hemos mantenido una reunión con los responsables de ABN, que es del grupo ABN, y es verdad que nos presentan un proyecto en el que desde luego que nosotros vamos a dar todas las facilidades posibles para que se lleve a cabo. Es una prioridad, lo era antes de la pandemia, desde luego, de este grupo, que es la generación de empresas en Medina del Campo. Sin olvidar que quien genera empleo y quien genera riqueza son las empresas privadas, no desde luego que las administraciones locales. La responsabilidad de las administraciones locales, en este caso la responsabilidad del Ayuntamiento de Medina del Campo, no es otra que facilitar a las empresas que se instalen en Medina del Campo. Ofrecer a las empresas todas las buenas cosas que tiene nuestra localidad, de comunicación, de infraestructuras, etcétera, etcétera. No nos debemos de olvidar, en el último pleno, por ejemplo, para facilitar terreno a las empresas que quieran o bien ampliar o bien instalarse en Medina del Campo, hicimos la permuta del Camino Viejo de Olmedo. Una cuestión que pasó a lo mejor de soslayo, pero que es fundamental, porque las empresas al final no se instalan en el aire. Nosotros tenemos que poner en valor nuestro polígono Escaparate. Además, con la nueva creación del corredor agroalimentario 602. Además, unido y aprovechando todas las sinergias a esa segunda fase del área de transportes, que creemos que es fundamental. Por esa línea estamos trabajando. Creo que estamos dando los pasos adecuados para que Medina del Campo
sea un atractivo fundamental y pionero para todas las empresas que quieran instalarse en nuestra localidad. En cuanto a servicios, en cuanto a logística, no nos debemos de olvidar del corredor Atlántico. No nos podemos olvidar que está aquí la A6. No nos hemos de olvidar, como comentaba antes, del corredor agroalimentario de la CL 602. No nos debemos de olvidar del polígono Escaparate. El polígono Escaparate tenemos que hacer una apuesta en valor de ese polígono, que por cierto ya fue creado con la gestión del Partido Popular anterior y ahora mismo posiblemente sea el polígono que más puestos de trabajo y dote a Medina del Campo y a su comarca. No nos debemos de olvidar que en ese polígono Escaparate podía haber ido la ITV si hubiéramos aprobado los presupuestos anteriores. No nos debemos de olvidar todas aquellas lindezas que tenemos para poderlas vender a las empresas y que vengan a nuestra localidad. ¿El LED Plastic, para cuándo podemos conocer algún detalle más? ¿De pronto o es una cosa todavía que va a tardar en el tiempo? Bueno, yo pediría prudencia. Prudencia. Este tipo de inversiones de 87 millones de euros y 500 y pico puestos de trabajo, desde luego que no es de la noche a la mañana. Principio de prudencia, principio de coherencia y principio de oportunidad. No vamos a dejar escapar la oportunidad, por supuesto. Vamos a poner en marcha todas aquellas cuestiones que estén en nuestra mano desde el Ayuntamiento de Medina del Campo para que LED Plastic acabe instalándose en Medina del Campo. Pero tengamos ese principio de prudencia, ese principio de oportunidad y seamos cautelosos. Antes usted comentaba que en el Pleno pasan cosas que pasan desapercibidas. Es un poco lógico porque no son los plenos al uso, no son presenciales, no estamos la prensa presente, no estamos viendo ustedes las caras, escuchando. Entonces, por eso mismo hay cosas que pasan desapercibidas, pero lo que no pasó fue la aprobación de 350.000 metros cuadrados para la llegada de las empresas que quieran, ¿no?, pues ubicarse en Medina del Campo. Y esto es solamente el inicio, me cuentan. Sí, esto es el inicio de algo que se está preparando para más adelante. Tenemos que aprovechar todo aquello que te decía, siempre desde el principio de cautela. Hay que ser cautelosos en estos temas, hay que ver el principio de oportunidad, pero desde luego que efectivamente 350.000 metros cuadrados de suelo es fundamental porque yo lo decía a modo de broma, pero es que es cierto, las empresas no se instalan en el aire, se instalan en suelo. Y desde luego que haciendo una buena oferta a nivel global, no específica, haciendo una buena oferta a todas esas empresas, desde luego que nuestra situación geográfica es envidiable. No nos olvidemos que estamos muy cerca de la capital de España, no nos olvidemos que tenemos muy buenas infraestructuras y tenemos una ciudad de servicios bastante importante, en la que tenemos los juzgados, el hospital comarcal, Hacienda, Seguridad Social. Es una buena ciudad para vivir, es una ciudad que ofrecemos cultura, que ofrecemos colegios de calidad, en definitiva, oferta deportiva. Somos una buena ciudad para invertir en Medina del Campo, pero tenemos que dar esa oferta global, tanto de suelo como de todas nuestras servicios, como todo nuestro turismo, como todos nuestros parabienes, que son muchos los de Medina del Campo. Tenemos que ofrecérselo a esas empresas para que decidan instalarse aquí y generen riqueza y generen puestos de trabajo. Ese es el verdadero objetivo de este equipo de gobierno. Lo era antes de la pandemia, pero después de la pandemia, evidentemente, mucho más. Ya que hablamos de la pandemia, hemos visto cómo se ha comenzado a vacunar a las personas mayores en el polideportivo, una gestión que ustedes han cedido al SACIL, quiero recordar, para que puedan vacunar, ¿no? ¿Cómo se ha llevado a cabo el primer día y este jueves, que van una oleada más importante, porque hablamos de cerca de 1.500 personas? Sí, efectivamente. El primer jueves, que fue el jueves pasado, se vacunaron a mayores de más de 90 años y a pacientes con necesidad, no me doy cuenta. Dependientes, sí. Dependientes y demás. Fueron alrededor de 300 personas. Se nos solicitó un espacio para poder hacer las vacunaciones masivas. Se trabajó desde el servicio y mi compañera Nadia González, desde el servicio de servicios sociales, y mi compañero de urbanismo, Borja del Barrio, buscar la ubicación buena. Se vio que por una serie de características arquitectónicas y demás, y de aparcamientos y demás, que el lugar idóneo era
el Polideportivo Pablo Cáceres, lo estuvieron visitando para todas aquellas cuestiones. La verdad es que con los propios funcionarios, con los técnicos de deportes y los funcionarios de deportes, nos pusimos manos a la obra y efectivamente el jueves pasado, este jueves, se hará una segunda vacunación masiva para los mayores de 80 años. Ya se han avisado, creo recordar que a 600 y pico personas, y bueno, eso yo creo que es importante, que a medida que vayamos vacunando todos podremos volver a la normalidad lo antes posible, que creo que es el deseo de todos. ¿Cuándo nos tocará a los más jóvenes, desde 80 años? ¿Cuándo nos tocará a nosotros? Bueno, pues cuando el protocolo lo marque. Desde luego que lo importante es que vayamos avanzando en este sentido. No solo en Medina del Campo, a nosotros nos interesa Medina del Campo, pero lo que nos interesa es todo nuestro país. Al final todos tenemos familiares en otras comunidades autónomas, todos lo que queremos es volver a la mayor normalidad posible y, como decíamos, y es que es así, todos queremos volver a abrazarnos y a poder compartir buenos momentos. Últimamente, o unos años atrás, nos centramos mucho en Rodilana, pero poco en Gomendarro, y hay que recordar que son dos pedanías exactamente igual de Medina del Campo. Pero ahora ustedes quieren, bueno, pues atacar ahí o abordar cuando menos la casa del médico. ¿Por qué? Sí, efectivamente, era un edificio en el que, bueno, creíamos que es emblemático en esa pedanía o en ese barrio de Medina. Hemos conseguido los fondos porque al final, no nos olvidemos, yo cuando he hablado durante esta entrevista de la piscina cubierta, de la calle Logroño, estoy convencido que preguntamos a cualquier vecino de Medina del Campo y nos dice una serie de cuestiones que hay que abordar, pero la realidad es que sin dinero es complicado abordar muchas de esas cuestiones. Es la realidad no solo del Ayuntamiento de Medina del Campo, de nuestras familias y de cualquier empresa y de cualquier colectivo. Cuando se ha conseguido la financiación para la Casa del Médico, que ha sido la semana pasada, creo recordar, es cuando se va a abordar esa cuestión, que creo que además los vecinos de Gomendarro lo van a agradecer, porque es un edificio, digámosle, histórico en esa pedanía. 8 de marzo, un día donde hay que reivindicar el papel de la mujer, pero que ha sido pues prácticamente de una forma muy telemática o muy poco presencial, por no decir nada en ningún lugar, y ni mucho menos en Medina, señor Salcedo. Bueno, es los tiempos que corren y lo que nos toca ahora. Es cierto que usted comentaba antes, los plenos no presenciales pues son más tediosos, llama menos la atención. A mí personalmente no me gusta, ¿no? O sea, donde esté un debate plenario presencial, que se quiten este tipo de cuestiones telemáticas, donde esté los actos del 8M en la Plaza Mayor y que sean visibles, pues que se quiten este tipo de actos. Pero es con lo que nos encontramos, con lo que tenemos que trabajar, y esperemos que más pronto que tarde podamos volver a esa normalidad de que tanto estoy reclamando a lo largo de toda la entrevista. Yo me imagino que a ustedes es lógico que no les guste el pleno telemático, pero egoístamente pues no salen mal parados, ¿no? Esto pasa un poco como los entrenadores de fútbol. Ahora mismo, si el equipo no va bien, como no hay público, tampoco te exige mucho, no hay... Pues ustedes, bueno, entre la pantalla, entre que a veces no se ve bien o se escucha peor, pues casi van pasando los plenos, y si hay puntos un poco así complicados, pues se solventan de la mejor manera posible. Aunque es verdad que, hombre, el fútbol con público, los plenos con público son diferentes, ¿no? Lo que a mí respecta, como portavoz del equipo de gobierno, yo les prefiero presenciales. Desde luego que interpelar a otros grupos políticos, a otros portavoces, de manera presencial, incluso gestual, que los gestos son muy importantes a la hora de hablar. Desde luego que, en mi opinión, prefiero antes un pleno presencial que telemático. Pierde mucho. No puedes interpelar. Sí, pero está conmigo de acuerdo que salen mejor las cosas, ¿no? Los puntos que se llevan a aprobar sin prácticamente el debate, con un debate un poco desdibujado, porque no hay ese cara a cara en directo, presencial, ¿no? Pues pierden un poco, ¿no? En ese sentido. Bueno, pierden, eso es seguro. Pero quien pierde es hasta el propio ciudadano y el que está interesado en la política local, porque no es lo mismo seguir un pleno de manera telemática que bien presencial, o bien por las cámaras de esta casa, pero de manera presencial. Evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo el escenario. No es lo mismo incluso para nosotros, a la hora de meterte en papel, por decirlo de alguna manera. Hay algunos que lo hacemos desde el ayuntamiento, otros que lo hacen desde sus casas.
y es complicado, pero es, insisto, es lo que nos toca ahora vivir. Yo hoy tendría que hablar con usted del Congreso del Partido Popular, un congreso que debería haberse celebrado el pasado sábado, ¿no? Y hoy diríamos, bueno, pues el congreso ha transcurrido de esta manera, han presentado a Conrado Íscar como nuevo presidente, que será nuevo presidente, pero se va a dejar para el día 27, ¿no? Dentro de justamente en 3 semanas, dentro de 4 lunes, de 4 sábados. Efectivamente, principalmente no. La razón es, yo creo que además lo he manifestado aquí en otra ocasión, es la incomparecencia de Jesús Julio Carnero, actual presidente del Partido Popular y consejero en la Junta de Castilla y León de Lleva creo que más de un mes en el ingresado, ¿eh? Sí, además aprovecho, porque el otro día fue su cumpleaños, aprovecho estas cámaras también para felicitarle y sobre todo por una pronta recuperación y que vuelva a la normalidad lo antes posible. Insisto, el COVID físicamente al que le coge, lo estamos viendo en Jesús Julio, que es un personaje público, pero muchas familias anónimas que han pasado por ese infierno del COVID, pues es complicado. Me estoy acordando ahora de una actriz medinense que además ha hecho una obra de teatro, María San Miguel, y la verdad es que es un drama. Luego tenemos el segundo drama, que es el psicológico. Para los que hemos tenido la fortuna de que la salud nos ha respetado a nosotros y a los nuestros, psicológicamente está siendo ya muy largo y muy duro, es muy complicado. Son los tiempos que nos toca, estoy convencido, lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, tanto los medinenses como los españoles, que vamos a salir de ello, y estoy convencido de que volveremos a la normalidad. Lo que pasa es que es cierto que se nos está haciendo largo a todos. ¿El Congreso, hay algún tipo de novedad? ¿Se prevé que va a transcurrir con normalidad, puesto que no hay que votar prácticamente por diferentes opciones, ¿no? Bueno, normalidad no, porque no va a ser un congreso al uso, será un congreso también telemático, con votaciones telemáticas, lo cual no tenemos ninguna experiencia sobre ello. Pero bueno, evidentemente son alrededor de 700 compromisarios los que asisten a los congresos provinciales y evidentemente no se podrá celebrar de otra forma que no sea telemática. Eso sí será una novedad. En cuanto al resto, hay un solo candidato, un candidato que además creo que todos estamos de acuerdo que es el mejor candidato para llevar las riendas del Partido Popular de Valladolid, que es Conrado Íscar, y así será, seguro. Este fin de semana tiene lugar el Congreso del PSOE, donde bueno, pues hemos escuchado que ha estado acompañando Luis Tutanca, ¿no? El cabeza de partido en la comunidad. ¿A ustedes quién le va a acompañar? Bueno, ¿Alguien, Mañueco, Alfonso Fernández Mañueco? Pues me imagino que el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, y posiblemente en otros congresos. Venía Mariano Rajoy cuando era el presidente, es posible que Pablo Casado esté también con nosotros ese día, Egea también, pues posible, incluso la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, pero bueno, todavía no se ha anunciado, no me quiero adelantar, pero bueno, en otros congresos en los que han sido presenciales, desde luego siempre hemos tenido personalidades acompañándonos. ¿De Medina del Campo quién va a estar? ¿Usted? De Medina del Campo somos 24 compromisarios electos, que son los 24 que se han presentado, más 3 natos, que era Guzmán Gómez como alcalde de Medina del Campo, uno mismo como portavoz y miembro de la Junta Directiva Provincial, Guzmán Gómez como alcalde y como miembro de la Junta Directiva Provincial también actualmente, e Inmaculada Toledano como diputada provincial de la zona y como también miembro de la Junta Directiva Provincial actualmente. Pues Luis Carlos Salcedo, muchísimas gracias. Hemos dado un repaso a la política, cómo tenemos la situación en Medina, y a ver si la siguiente entrevista pues contamos buenas cosas, ¿no?, para nuestros espectadores, que me imagino que será interesante hablar siempre de 525 puestos de trabajo que se pueden crear, empresas que van a venir a Medina, la calle Logroño, que ya que van a empezar las obras, porque de momento no hay un plazo de inicio de obras. Plazo concreto no, pero vamos, está en ciernes. De hecho, lo he dicho a lo largo de la entrevista, hoy mismo ya se ha empezado la fachada del ayuntamiento, o sea que está todo, que vamos a tener un año bastante completito y seguro que vamos a ver todo el trabajo previo que hemos venido haciendo y que hemos venido anunciando, lo veremos en este año. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes.